El mercado de fichajes en Coapa está que arde, y mientras la directiva del América se la pasa diciendo que todo está bajo control, la realidad es que tienen más problemas que soluciones en este momento. Las Águilas están en una encrucijada bastante complicada, porque por un lado quieren reforzarse para seguir compitiendo al más alto nivel, pero por el otro tienen el plantel saturado de extranjeros que no se quieren ir ni aunque les rueguen de rodillas. Y es que la situación del América rumbo al Clausura 2026 es como un rompecabezas, donde las piezas no encajan por ningún lado. Jardín tiene claro lo que quiere. Los nombres están sobre la mesa, las negociaciones avanzan a paso de tortuga, pero hay un detalle que nadie puede ignorar. Antes de meter gente nueva, tienen que sacar a los que ya no están en los planes. Y ahí es donde la cosa se pone color de hormiga. Porque una cosa es decir, este jugador ya no entra en nuestro proyecto, y otra muy diferente es convencerlo de que se vaya cuando tiene un contrato millonario firmado hasta 2027 y se niega rotundamente a mover un solo pie de Coapa. Esa es la realidad que hoy vive el América, un equipo grande, bicampeón, con aspiraciones de todo, pero que no puede fichar porque tiene las manos atadas por sus propias decisiones del pasado. Y mientras todo esto sucede, el calendario no perdona. La CONCACAF Champions Cup ya tiene fechas confirmadas. La regla de menores amenaza con ser un dolor de cabeza monumental en el próximo torneo, y los refuerzos que tanto necesitan siguen siendo solo rumores en las redes sociales. Algunos más cerca que otros, pero ninguno confirmado todavía. Así que prepárate porque hoy vamos a desglosar todo lo que está pasando en Cuapa, desde los fichajes que se cocinan a fuego lento, hasta las salidas que parecen misión imposible, pasando por los problemas estructurales que nadie quiere reconocer, pero que están ahí, esperando explotar en el peor momento. Deja tu like y tu comentario sobre todos los temas que vamos a tocar hoy, porque créeme que vas a querer opinar después de enterarte de todo esto. Vamos a comenzar hablando primero sobre los refuerzos que el América tiene en la mira, específicamente sobre Vitinho, el extremo brasileño de Xolos de Tijuana, que ha puesto sus ojos a André Jardín. América está trabajando en varios frentes para darle forma a la plantilla con la que espera competir al más alto nivel en el Clausura 2026. Y uno de los nombres que parece cerca de Coapa es justamente este jugador que ha despertado el interés del técnico brasileño de cara al próximo semestre. Las Águilas tienen una buena cantidad de opciones para el puesto de extremo, pero André Jardín desea reforzar la posición con la llegada de otro futbolista que pueda aportar desde la banca y rotar en el exigente calendario que se avecina. Es ahí donde aparece Vitinho, quien tendría un rol de recambio, ideal para la cantidad de partidos que el América tendrá que disputar entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup y otros torneos. Según la información que publicó Kerry News en su canal de YouTube, Xolos de Tijuana se negó de forma rotunda a la posibilidad de aceptar un intercambio por Kevin Castañeda, dejando claro que ese jugador no les interesa para nada. Sin embargo, con el caso de Vitinho es totalmente distinto, y esto abre un abanico de posibilidades para las Águilas que necesitan urgentemente encontrar la manera de traer refuerzos sin gastar las plazas de extranjero que ya tienen completamente saturadas. Todavía no se habrían dado pasos concretos en ese sentido, pero el América podría convencer a Xolos, incluyendo a José Zúñiga, en la operación. La Pantera ya tuvo una buena etapa en Tijuana y, según la fuente citada, es posible que se incluya en una eventual negociación para conseguir el fichaje de Vitinho, lo que sería una jugada inteligente para ambos clubes. A pesar de los grandes objetivos que tienen las Águilas en el mercado de pases, el club sigue sin avanzar demasiado por un problema central que ya mencionamos: el exceso de extranjeros en su plantilla, algo que limita todo tipo de incorporaciones y que tiene amarradas las manos de Santiago Baños. Sin embargo, este intercambio le permitiría al América sortear el obstáculo y traer a Vitinho sin ocupar una nueva plaza de extranjero, que es exactamente lo que necesitan hacer si quieren seguir reforzándose. Yo creo que Vitinho sería una buena adición para el banquillo del América, porque es un jugador desequilibrante que puede resolver partidos cuando entra de cambio. Pensando bien, si logran cerrar este intercambio con Zúñiga, sería un movimiento bastante inteligente porque estarían matando dos pájaros de un tiro, reforzándose y liberando espacio en el plantel al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar sobre otro refuerzo que el América tiene muy presente en su radar, aunque últimamente se ha hablado menos de él, y ese es Emiliano Gómez de Puebla. América tiene varios candidatos sobre la mesa en el mercado del Clausura 2026, pero todavía sigue sin concretar el primer refuerzo.
lo que está empezando a generar impaciencia tanto en la directiva como en la afición. Mientras enfrentan varios obstáculos importantes para lograr los fichajes de Agustín Palavecino o Kevin Castañeda, las Águilas tendrían un as bajo la manga que muchos han olvidado pero que sigue muy vigente en los planes de Cuapa. La figura de Puebla es uno de los grandes objetivos de Santiago Baños desde hace varias semanas, pero con el paso de los días se dejó de mencionar ante la posibilidad de cerrar otros fichajes para el Clausura 2026, lo que hizo pensar a muchos que el interés se había enfriado. Sin embargo, esto no tiene que ver con un posible desinterés de las Águilas por Emiliano Gómez en el mercado de pases, sino más bien con una estrategia de mantener el perfil bajo mientras avanzan en las negociaciones. Así lo dio a conocer Kerry News a través de su canal de YouTube, donde comentó algunos detalles sobre este futbolista que sigue siendo una prioridad para el América. América sigue con atención a Emiliano Gómez y aunque en Puebla intentaron incluir a Henry Martín en las negociaciones, lo cierto es que este escenario está completamente descartado por parte de las Águilas. Llevan rato viendo a ver si llevan a Emiliano Gómez a Cuapa, les querían incluir en las negociaciones a Henry Martín, pero esto no le conviene al Puebla por el salario, expresó Kerry News a propósito del uruguayo, que sigue muy presente en la agenda del América aunque los reflectores apunten a otro lado en este momento. Albert Espigares, director técnico de Puebla, habló sobre el rumor que vincula a Emiliano Gómez con el América y dejó la puerta abierta a una posible salida. El español dejó claro que no se distraen con las noticias y que sigue contando con el uruguayo, pero tampoco descartó la salida del mediocampista de la franja, lo que mantiene viva la esperanza en Cuapa. Nosotros contamos con todos los jugadores que tenemos para la pretemporada. Para nosotros es importantísimo Emiliano Gómez, como otros compañeros, como todos a su manera. Mientras no hayan noticias, nosotros seguimos contando con todos los jugadores que tenemos aquí, que serán importantes y protagonistas, dijo al diario Récord en declaraciones que claramente dejan entrever que si llega una buena oferta, el jugador puede salir. Yo creo que Emiliano Gómez sería un fichaje espectacular para el América, porque es un mediocampista con mucha llegada al área, con gol, con visión de juego, y que encajaría perfecto en el esquema de Jardín. Pensando bien, este fichaje tiene más sentido que muchos otros que se están manejando, porque el América necesita justamente ese perfil de jugador en el mediocampo. Yo creo que si logran cerrar esta operación sin incluir a Henry Martín, sería un golpe de autoridad en el mercado. Aún sobre posibles llegadas, precisamos hablar sobre otro refuerzo que André Jardín lleva meses pidiendo y que ahora la directiva analiza muy seriamente para el Clausura 2026. Aunque en el Apertura 2025 Cristian Borja fue de los más constantes del Club América, el tema no pasa por su regularidad ni por lesiones, sino que pasa por el perfil que tiene el colombiano. Una parte de la afición sigue señalando su escasa proyección ofensiva justo en una zona donde el equipo necesita profundidad para potenciar a Brian Rodríguez y no depender de un solo atacante por izquierda. Algo que ha quedado muy claro en varios partidos donde el equipo se ve limitado en esa banda. En Cuapa ya tomaron nota de esta situación y no se han quedado de brazos cruzados. Y mientras el mercado avanza con pocos movimientos concretos, empieza a instalarse una idea incómoda para Borja. El América buscaría un lateral izquierdo que cambie completamente la dinámica de ese costado. No sería un ajuste menor, porque el movimiento vendría con consecuencias internas que podrían afectar la estabilidad del vestuario. De acuerdo con Víctor Díaz de ESPN, atendiendo una petición directa de André Jardín, la directiva del América analiza fichar un lateral izquierdo con mayor vocación ofensiva para competirle el puesto a Borja de cara al Clausura 2026, lo que prácticamente es decirle al colombiano que su puesto ya no está tan seguro como parecía. La intención sería clara: sumar a un perfil que pueda doblar, llegar a línea de fondo, meterse al área rival y darle otra vía de ataque al equipo, características que Borja simplemente no tiene en su repertorio. El problema es el contexto en el que se encuentra el América en este momento. Hoy el América tiene ocupadas sus 9 plazas de extranjero, y si logra liberar alguna, el plan sería usarla para mediocampistas o delanteros, no para reforzar la defensa con un foráneo, lo que complica enormemente esta búsqueda. Eso reduce drásticamente el mercado, porque las opciones mexicanas, listas para pelear un puesto en el América, son escasas y pocas parecen realmente alcanzables en el mercado local. Y ahí aparece el giro que duele en cantera y que confirma lo peor. Con esta búsqueda se confirma que Ralph Orkin está en la rampa de salida del club.
uno de los canteranos que más ilusión generó en fuerzas básicas, podría dejar el club tras apenas 6 meses de haber regresado, sin ruido, sin continuidad, sin oportunidades reales y con el futuro completamente en pausa. Es una decisión que refleja la urgencia del América por resultados inmediatos, sacrificando una vez más el proyecto de cantera. Yo creo que buscar un lateral más ofensivo tiene sentido desde lo táctico, porque Borja realmente no te da ese plus en ataque que necesita un equipo como el América, pero pensando bien, me parece un desperdicio total dejar ir a Ralph Orkin sin siquiera darle una oportunidad real de demostrar lo que puede hacer. Yo creo que este movimiento refleja la desesperación del América por resolver todo comprando en lugar de confiar en su cantera. Y eso a la larga les va a pasar factura. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema del mercado, ahora tenemos que hablar de las salidas, o mejor dicho, de las salidas que no se están dando en Cuapa, empezando por el caso de Igor Lichnowsky, que está complicando todos los planes del América. La planeación del Club América rumbo al Clausura 2026 ya se topó con uno de sus primeros grandes obstáculos, y no tiene que ver con un fichaje que se cayó, sino con una salida que se ha complicado más de lo previsto y que tiene a la directiva con las manos en la cabeza. El nombre es claro y todos en Cuapa lo saben: Igor Lichnowsky, uno de los jugadores más cuestionados del último torneo y que hoy representa un verdadero problema administrativo. El central chileno perdió protagonismo antes incluso de su grave lesión de ligamento cruzado, y tras su ausencia prolongada, su nivel genera dudas dentro y fuera de Cuapa, porque nadie sabe realmente en qué condiciones va a regresar después de una lesión tan seria. La directiva lo tiene en la rampa de salida, consciente de que necesita liberar plazas de extranjero urgentemente para poder traer los refuerzos que Jardín está pidiendo, pero el escenario está lejos de ser sencillo y el chileno no está cooperando para nada. De acuerdo con información de TNT Sports Chile, Igor Lichnowsky se aferra a un punto clave que hoy juega completamente a su favor y que le da todo el poder en esta negociación. Tiene contrato vigente con el América hasta junio de 2027, es decir, todavía le quedan año y medio de vínculo. Esa situación le permite resistirse a cualquier intento de salida que no cumpla sus condiciones económicas. Y vaya que el chileno tiene condiciones bastante elevadas. Además del tiempo restante en su vínculo, el defensor cuenta con un salario elevado que muy pocos equipos en México o en el extranjero estarían dispuestos a pagar, un factor que vuelve aún más compleja cualquier negociación porque prácticamente no hay mercado para él. Para el club, convencerlo de salir no solo implica encontrar destino, sino asumir costos que afectan directamente la planeación del mercado, porque probablemente tendrían que pagar parte de su salario para que otro equipo se lo lleve. El problema se agrava todavía más porque Lichnowsky todavía goza de la confianza de André Jardín, quien incluso lo ha considerado para partidos importantes cuando ha estado disponible, lo que genera una contradicción enorme entre lo que quiere la directiva y lo que piensa el técnico. Así, el América enfrenta un dilema incómodo que no tiene solución fácil. Un jugador que no entra en el proyecto deportivo inmediato según la directiva, pero que tiene las herramientas contractuales para quedarse y bloquear una plaza clave de extranjero que necesitan urgentemente para los refuerzos. Yo creo que aquí el América la cagó feo al darle un contrato tan largo y con un salario tan alto a un jugador que nunca terminó de convencer del todo. Pensando bien, Lichnowsky está en todo su derecho de quedarse si tiene contrato vigente, pero también es cierto que está bloqueando una plaza que el equipo necesita desesperadamente. Yo discrepo con la postura de aferrarse cuando claramente no eres parte del proyecto, pero así funciona el negocio del fútbol. Si yo fuera la directiva, me sentaría con él y le ofrecería una compensación económica para rescindir el contrato de mutuo acuerdo, porque de lo contrario esto se va a alargar hasta el infinito. Y ya que hablamos de jugadores que no se quieren ir, tenemos que mencionar otro caso que es todavía más patético y ese es el de Jabairo Dilrosun, el extremo neerlandés que tiene todo un semestre sin actividad y que sigue cobrando religiosamente su salario en Cuapa. América tiene representantes en las distintas selecciones a nivel internacional, por lo que se espera que aporte muchos jugadores al Mundial 2026, pero hay un futbolista en particular que estaba listo para decir presente en la Copa del Mundo y que ahora podría quedarse sin ese sueño por problemas ajenos a él. El neerlandés no ha tenido continuidad en los últimos meses después de no entrar en los planes de André Jardín para nada y quedarse fuera incluso del LAFC cuando lo mandaron a préstamo, lo que habla muy mal de su nivel actual. Sin embargo, el mal momento de Dilrosun
no ha sido impedimento para que el extremo sea considerado por un país que espera clasificar al Mundial, aunque sea un país pequeño de Sudamérica. Y es que Dilrosun está listo para incorporarse a la selección de Surinam, que disputará el repechaje ante Bolivia para meterse en el Mundial 2026, una oportunidad que pocos veían venir, pero que para él representa la última chance de jugar una Copa del Mundo. Pero el conjunto de la CONCACAF estaría cerca de atravesar un proceso administrativo bastante grave, en el que la FIFA podría tomar acciones contundentes que dejarían a Surinam completamente fuera del repechaje. Todo responde a la judicialización de asuntos internos en la Federación de Fútbol de Surinam, algo que la FIFA considera inaceptable y que va completamente en contra de sus estatutos. Es que el órgano rector del fútbol mundial establece que las asociaciones deben administrar sus procesos sin interferencia de terceros, incluyendo tribunales civiles que no tienen nada que ver con el deporte. Y esto es lo que sucede actualmente en Surinam, que podría incluso quedarse fuera del repechaje contra Bolivia en los próximos meses si la FIFA decide aplicar la sanción máxima. La FIFA cuenta con herramientas para sancionar a las federaciones por falta de independencia a nivel institucional, lo que podría dejar a Dilrosun sin mundial y probablemente de muy mal humor en Cuapa. Dilrosun es uno de los grandes objetivos de Surinam para el mundial, pues viene trabajando desde hace mucho tiempo para poder jugar con el equipo después de haber representado a Países Bajos a nivel juvenil, lo que le permitiría cambiar de selección. El caso sigue avanzando y el conjunto de la CONCACAF espera resolverlo de cara a la Copa del Mundo, pero el tiempo se agota y las posibilidades se reducen cada día. Yo creo que Dilrosun es el ejemplo perfecto de un fichaje que salió mal desde el primer día y que nunca debió hacerse. Pensando bien, es casi irónico que su única posibilidad de jugar fútbol de verdad sea con Surinam, porque en el América ni lo pelan y probablemente ya ni se acuerdan de que existe. Yo creo que este jugador debería salir como sea del club, aunque sea gratis, porque está ocupando una plaza valiosa y no aporta absolutamente nada. Pero claro, con el sueldo que debe estar ganando, ¿quién en su sano juicio se va a ir voluntariamente? Ahora vamos a hablar sobre un tema más positivo, que es la participación del América en la CONCACAF Champions Cup y los horarios que ya se confirmaron para enfrentar al Olimpia de Honduras. El Club América volvió a las tendencias del deporte luego de que se confirmaron los avances más modernos del Estadio Banorte, así como también los rumores más fuertes del momento en donde se menciona que buscarían reforzarse con un campeón del mundo y por último, pero no menos importante, por el reto internacional que les espera en los próximos meses. Y es que, como bien sabemos, las Águilas estarán participando en la CONCACAF Champions Cup, donde buscarán apoderarse de uno de los boletos para disputar el Mundial de Clubes 2029, competencia a la que sueñan llegar y calificar para medirse contra los mejores equipos del planeta. En ese sentido, el cuadro comandado por André Jardine se medirá ante nada más y nada menos que el Club Deportivo Olimpia, quien pertenece a la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, y aunque aún faltan varias semanas para este choque, es necesario comentar y recalcar que ya tiene fecha y hora establecida. El partido de ida se disputará el martes 3 de febrero del 2026 a las 20:00 horas en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras, donde el América tendrá que lidiar con la altura, el calor y una afición hondureña que seguramente va a ser de las suyas. Por su parte, el partido de vuelta será el miércoles 11 de febrero del 2026 a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscarán sentenciar la serie y avanzar en el torneo continental. La reacción de la afición de América ha sido bastante positiva porque los internautas están sumamente felices y emocionados y desde ahorita ya arranca la ilusión de competir por un nuevo título y un logro destacado como instalarse en el Mundial de Clubes 2029, que sería histórico para el club. Yo creo que el América debería pasar sin mayores problemas ante Olimpia porque hay una diferencia de nivel bastante notoria entre ambos equipos. Pensando bien, este tipo de partidos son los que el América no puede darse el lujo de perder si quiere seguir considerándose un grande de CONCACAF. Yo creo que con la plantilla que tienen y si logran reforzarse bien en este mercado, deberían llegar lejos en esta competencia y pelear seriamente por ese boleto al Mundial de Clubes. Y para cerrar este recorrido por todo lo que está pasando en Cuapa, tenemos que hablar de un problema que se ve venir en el horizonte y que podría complicar enormemente las cosas al América en el Clausura 2026, y ese es el tema de la regla de menores. En el Apertura 2025,
Uno de los mayores dolores de cabeza para el Club América fue cumplir la regla de menores, algo que debería ser natural para un equipo con la cantera que presume tener el América. El equipo llegó al cierre de la fase regular con el agua al cuello y tuvo que resolverlo casi de emergencia cuando André Jardín le dio la titularidad en 2 partidos a Miguel Vázquez y Patricio Salas para alcanzar los minutos necesarios y no ser sancionados. Lo preocupante es que ese escenario podría repetirse o incluso empeorar dramáticamente en el próximo torneo que está a la vuelta de la esquina. La directiva y el cuerpo técnico ya miran hacia el Clausura 2026 con tensión y con preocupación, porque el margen de maniobra se reducirá drásticamente y el América podría quedarse sin suficientes jóvenes elegibles para cumplir una regla que, si se descuida, termina condicionando el cierre del campeonato y puede costar muy caro. El cambio clave es generacional y golpea directamente al América. En el Apertura 2025, los futbolistas nacidos en 2003 todavía contabilizaban para la regla de menores, pero a partir del siguiente torneo dejarán de contar completamente. El nuevo límite se moverá y los nacidos en 2004 serán el último año válido para sumar minutos, una modificación que golpea directo al plantel azul crema porque no tienen suficientes jugadores de esa generación. Con ese ajuste reglamentario, el América se quedaría prácticamente con 2 opciones reales para cumplir la regla: Miguel Vázquez y Patricio Salas, ambos con rol de suplentes eternos y sin la confianza total de Jardín para acumular minutos de forma natural en partidos importantes. La consecuencia es clara y preocupante. En lugar de integrarlos por mérito deportivo, podrían volver a ser utilizados a la fuerza, como ocurrió en el cierre del torneo pasado, cuando tuvieron que meterlos de emergencia. Además, otros jóvenes que antes podían aportar a la regla ya no podrán sumar ni un solo minuto, como Isaías Violante o Ralph Orkin, lo que recorta todavía más el panorama y deja al América prácticamente sin opciones. Si el club no abre espacio real en el primer equipo, no potencia canteranos dándoles minutos de verdad, o no ajusta su planificación deportiva pensando en esto, la regla de menores puede convertirse otra vez en un problema silencioso que nadie ve venir hasta que sea demasiado tarde y estén otra vez al borde de la sanción. Yo creo que este problema es consecuencia directa de la política de la América de comprar todo afuera y no confiar en su cantera. Pensando bien, es vergonzoso que un equipo con la historia y los recursos de la América tenga que estar cumpliendo la regla de menores a la fuerza en la última jornada. Yo creo firmemente que si no cambian su filosofía y empiezan a darle oportunidades reales a los chavos de cantera, este problema se va a repetir torneo tras torneo y algún día les va a costar un campeonato